Buenas tardes a todos. Qué buena actitud en los rostros que hay. Vamos a orar. Señor bendito, venimos a tu presencia para pedirte que obres en nuestro entendimiento, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para que con tu palabra toques nuestras vidas, las transformes, nos ayudes a vernos, Señor, a través de tu palabra y de lo que nos querés hablar y enseñar, y que crezcamos y que nos parezcamos al Señor Jesús. Obra en cada corazón, Señor, para que el entendimiento sea aclarado, para que tu palabra, tu evangelio traiga luz, quite toda oscuridad, quebrante toda oscuridad que Satanás ponga en la mente, en el corazón, el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu. Así como Dios es espíritu, y que las cosas de Dios deben ser entendidas por medio del Espíritu también. También dice la palabra de Dios que Satanás ha oscurecido el entendimiento de muchas personas para que no entiendan el Evangelio ni el mensaje. Por lo tanto, la única palabra que tiene poder para quitar y abrir el velo de oscuridad es el Evangelio de Cristo, lo que Él nos dejó. En 1 Corintios nos dice la palabra de Dios que el hombre natural, o sea, así hay una expresión también de algunas versiones que dice, bueno, lo ponemos y lo leemos, así se nos graba, según 1 Corintios 2:14. De acuerdo a la versión que tengan, van a leer esto. El hombre natural, en otra va a decir el hombre animal, o sea, como en un estado salvaje, no acepta, el hombre en su condición natural sin Dios, no acepta o no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son necedad. O sea, hablar de cosas que tienen que ver con el Espíritu de Dios para una persona que no tiene a Dios, dice, es como escuchar a un loco, como escuchar locuras que se están hablando. Es como decir, ¿qué están diciendo? Y no las puede entender las cosas de Dios porque se disciernen o se examinan espiritualmente. Le falta, vamos a usar una palabra, la herramienta, el decodificador de las cosas espirituales, que es el Espíritu Santo de Dios. También en Juan 14:17, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y dice, yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor. Va, por ahí yo estoy con otra versión, pero no importa, yo se las voy a leer. Quien estará con ustedes para siempre. Cuando dice abogado defensor, dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. O sea, el hombre natural, el hombre en estado salvaje, en estado animal, dice, no lo puede recibir, pero tampoco lo puede buscar porque no lo puede reconocer, porque está velado su entendimiento. Pero ustedes, los que ya tienen el Espíritu Santo de Dios, los que creen en Dios, dice, sí lo conocen, porque ahora Él vive y da dos expresiones. Vive con ustedes, a ver cómo está acá, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. O sea que en este momento, los que creemos en Dios, vivimos la presencia del Espíritu Santo de dos maneras: dentro nuestro y entre nosotros. El Espíritu Santo es Dios, es una persona invisible, omnipresente. Está en todos nosotros y además está entre nosotros. Por lo tanto, ahora cuando empecemos a leer vamos a entender un proceso que ha hecho el Señor en la vida de todos nosotros. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles a este hermano Teófilo, contándole todos los detalles en el libro de Lucas y después en el libro de los Hechos, él termina en Lucas diciéndole relatando que el Señor Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, que no salgan de la ciudad. Y después, cuando empieza Hechos, el Señor Jesús, hablándole a los discípulos, le relata a Lucas también, les dice, Hechos 1:4 dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Entonces, el Señor Jesús, que les había prometido que iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo, el abogado defensor, el que iba a estar con ellos y entre ellos, y les dijo, bueno, ahora, cuando Él ascendía al cielo, dice, ahora se quedan acá, esperan la venida del Espíritu Santo, y ellos esperan. Dicen, los próximos días va a venir el Espíritu Santo. Así que Hechos capítulo 2, versículo 1, nos cuenta este relato. Cuando llegó el día de Pentecostés, cerca de unos 9-10 días después que el Señor Jesús se fue al cielo, estaban todos juntos en un mismo lugar, o sea, obedecieron al Señor. El Señor le dijo, quédense acá, y ellos se quedaron ahí. Estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente, fíjense esto cuando dice de repente, es como cuando sucede algo imprevisto. Vino del cielo un ruido. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Pero no se olviden que dice, ¿cómo? Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, como, otra vez el como, de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén justo en esos días, porque era la fiesta de Pentecostés, que venían de todos lados, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, o sea, hombres que querían agradar a Dios, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, vuelve a aclarar que era un sonido, como si fuera un viento, una ráfaga de viento fuerte, dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. O sea, tenemos que ir elaborando la imagen porque dice que los apóstoles estaban en una casa, como si estuviéramos acá. Pero el estruendo, que fue violento, sucedió en el cielo y desde el cielo bajó. Pero la ciudad dice que estaba llena de gente porque había una fiesta que era obligatorio para los judíos estar. Entonces, en la ciudad, en Jerusalén, todos escucharon el estruendo.
las lenguas como de fuego que vinieron del cielo, entraron a la casa y se posaron sobre todos los que creían en el Señor y estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Así que es un evento que sucede, según el relato de la Biblia, a la vista de los demás. Entonces, ¿qué hizo la gente? Bueno, dice, al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Una multitud ya no entra en una casa. Así que la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y venían de todas las naciones. Habían judíos que habían nacido en Italia, en España, en Egipto, en distintos lugares. Dice, y estaban asombrados, versículo 7, y se maravillaban. Fíjense lo que causó. Fue un evento sobrenatural. No fue un evento común. Un ruido que proviene del cielo, un estruendo violento, lenguas como de fuego que se posan sobre personas, pero no sobre todos, sobre algunas personas, y esas personas empiezan a hablar en otros idiomas. Pero esos idiomas que hablaban, la gente dice, estoy escuchándolo hablar en mi idioma. Entonces, primero dice que estaban desconcertados. Versículo 6. El 7 dice estaban asombrados. Y también dice estaban maravillados. Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que estaban hablando? Estos son de acá. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí es una lista. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, así que de distintos lugares, de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, de las regiones de Libia, Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Y aparte, ahí hay zonas, la Mesopotamia no era chiquitita, eran varios lugares, etcétera, etcétera. Y hay varios lugares que están regiones de Libia, alrededor de Cirene. Había muchos lugares, mucha gente de muchos. Y dice, todos los estamos escuchando hablar en un idioma distinto. Sabemos que son de acá, sabemos que son judíos, pero están hablando en nuestro idioma, le estamos entendiendo perfectamente. Entonces dice, cretenses, árabes, les oímos, estoy en el 11, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Hombres piadosos que creían en Dios, con el deseo de agradar a Dios, lograban entender que esta gente estaba hablando de Dios, las maravillas de Dios, y los escuchaban en sus idiomas. Pero hay corazones oscurecidos que aunque estén viendo algo sobrenatural, maravilloso, extraordinario, cosas que no se ven todos los días, sin embargo, aún así su corazón permanece endurecido y dicen, se burlan y están borrachos. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Lo aclara Dios. Sin embargo, a pesar de que estos eran judíos, nosotros encontramos recién al Señor Jesús diciendo, va a venir el Espíritu Santo, no se van a sentir solos, porque yo voy a estar con ustedes. Les está diciendo, el Espíritu Santo va a estar en ustedes y entre ustedes. Y por otro lado, el Señor Jesús les dice, yo nunca los voy a dejar huérfanos.
voy a estar con ustedes. Así que quien está entre nosotros, para que entendamos la esencia de Dios, es Jesucristo mismo. Con nosotros, dentro nuestro y entre nosotros. Y Él les dijo, es necesario que yo me vaya. Porque Él estaba en cuerpo humano. Dice, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Si yo no me voy, Él no puede venir. Si el Señor Jesús estaba en presencia ahí como estaba con los discípulos, era para ellos solos. Cuando Él se iba y venía el Espíritu, era para todos los que creen. De muchas maneras, Dios prometió el Espíritu Santo. Ya desde el Antiguo Testamento, las profecías empezaron a hablar desde el Génesis que el Señor vendría, que el Espíritu Santo estaría entre nosotros y que estaría en nosotros. Cuando el Señor Jesús les dijo a los apóstoles que se quedaran ahí, en Lucas 24, 49, les dijo, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. El tema de hoy es la promesa cumplida. Porque tanto prometido desde miles de años se hace realidad en ese momento que se escuchó ese estruendo, que esas lenguas como de fuego bajaron y se posaron sobre las personas y las llenaron del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús les dijo, yo enviaré sobre vosotros en el 24:49 de Lucas la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Cuando venían esas lenguas de fuego y se posaron sobre esas personas, fueron investidas con poder de Dios. Cada persona que ha recibido el Espíritu Santo ha sido investida del poder de Dios. Hay tantos versículos que hablan de esto, que nos van aclarando y nos van ayudando a entender de qué se trata. Pero hay tanto en la promesa del Espíritu Santo, hay tantas como subpromesas que tienen que ver con el poder de Dios, con la persona del Espíritu Santo, con los atributos del Espíritu Santo, que son los atributos de Cristo. Jesús decía, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Así que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no solo nos estamos apartando de la mentira, sino que estamos siendo guiados a la verdad. Dice, Él no hablará, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Fíjense lo que está diciendo el Señor Jesús. El Espíritu Santo va a hablar de lo que ha oído, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Y nos va a dar entendimiento y nos va a guiar a la verdad. Entonces dice, lo que el Espíritu nos enseña, nos va a contar lo que va a suceder en el futuro. Proféticamente. El Espíritu Santo, el versículo 14 dice de Juan 16, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Lo quiero leer en la versión de las Américas, 16:14, que dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, que como vimos en la persona del Señor Jesucristo, está trayendo a nosotros lo que recibe del Señor Jesucristo. Todo lo que pertenece al Padre es mío, dice el Señor Jesús. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Así que el Padre, Dios el Padre, glorificó al Hijo, al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Y nosotros somos llamados a glorificar al Hijo, a hacer lo que hace el Padre y lo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús se fue a bautizar, y lo iba a bautizar Juan el Bautista, dice,
y le habla a la gente, Juan, a la multitud, le dice, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Al punto tal que yo no soy digno ni de desatarle los cordones del zapato, de la sandalia. Él los va a bautizar. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Miren qué profecía de Juan de lo que leímos hoy. Fueron llenos, las lenguas como de fuego, dice, descendieron y se posaron sobre las personas y los llenaron del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, siendo que Él, fíjense que Juan dice, el Espíritu los va a bautizar con el Espíritu, o sea, el Señor Jesús los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Juan está diciendo, nos está diciendo a nosotros también, el Señor Jesús nos va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Nos bautizó ya, al conocerle. Pero el Señor Jesús, cuando le está diciendo a los discípulos en Hechos 1:5, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero Juan reveló que quien nos bautizó con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Y a quien debemos glorificar es a Él, porque el Espíritu le glorifica a Él. Pero hay algo más. Cuando el Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, aquel día cuando iba caminando y tuvo sed y estaba cansado, y se encuentra con esa mujer en el pozo de agua, y le pidió agua a la mujer, y la mujer le respondió, ¿cómo vos que sos judío me pedís a mí, que soy una mujer que...? Y el Señor le predica el Evangelio y le dice, Juan 7:38, esto es una maravilla. Juan 7:38, el Señor Jesús hablándole a la mujer, el que cree en mí, el Espíritu Santo fue dado a los que creían en el Señor. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero Jesús decía, esto lo está diciendo Juan, el apóstol Juan, pero Jesús, decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Fíjense, esto sucede antes, un tiempo antes de lo que leímos hoy, que se escuchó el estruendo, que bajó el Espíritu y entró a las personas y fueron llenos del Espíritu. Juan está diciendo, Jesús dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. A ver, pongámonos ahora nosotros en primera persona y tomemos este versículo para nosotros. Yo creí en el Señor Jesús. Si yo soy de los que creyeron verdaderamente en el Señor Jesús como Salvador, el Señor Jesús dice que en la Escritura está profetizado que en mí brotarían ríos de agua viva. Pero yo lo tengo que tomar de otra manera. El Señor me llenó de agua viva. El agua viva está dentro mío, si yo creí. Así que Juan escribe ahí, dice, pero Jesús decía esto del Espíritu Santo, que los que habían creído en él habían de recibir. O sea, él está hablando para adelante y nosotros estamos viéndolo como ya ha sucedido. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. ¿Vamos entendiendo? Hablamos desde el tiempo presente, los hijos de Dios que hemos creído que ya tenemos el Espíritu Santo. El Señor dijo que Él nos enseñaría todas las cosas. Ahora nosotros ya estamos disfrutando del Espíritu y estamos en condiciones de ser enseñados por el Espíritu, de ser guiados a toda verdad. Pero además, la palabra dice que en nosotros el Señor ha hecho que broten ríos de agua viva.
Después de esto, hoy no vamos a leer esto de la predicación de Pedro, pero Pedro en el capítulo 2 de Hechos, pero él hace referencia a Joel 2.28, la profecía de la venida del Espíritu Santo. Joel 2.28, en el profeta Joel dice, y sucederá después de esto, que Dios está diciendo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todas las naciones. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hombres y mujeres. La llenura del Espíritu Santo es para todos los que creen, aclaró el Señor. Entonces, y sobre toda carne, ya en Génesis encontramos que decía que en el Señor Jesús iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Así que el Señor dice, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no sería dado en gotas, ni un chorrito del Espíritu Santo. El Señor dice, el Espíritu Santo será derramado. Y el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Seréis investidos con poder de lo alto. ¿Cuál es el límite que Dios le puso al Espíritu Santo en nosotros? ¿De qué manera vivimos nosotros con el Espíritu Santo en nuestro andar diario? Entonces, dice, sucederá después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El Señor está hablando de los que creen y de los que van a creer. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas, la otra versión dice, sobre los siervos y las siervas del Señor, derramaré mi espíritu en esos días. No en gotas. También el Señor, para que nosotros sepamos que a Dios nadie lo engaña, Jeremías 23:25 dice, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre diciendo, he tenido un sueño, buscando figurar, buscando popularidad. O sea que esto que nosotros vemos, que el Señor dice, van a profetizar, van a soñar sueños, van a ver visiones, también el enemigo lo toma y hace de esto una mentira. Pero no es una mentira, porque el Señor nos va a guiar a toda verdad. Cuando el Señor está hablando con esta mujer y le dice, ¿acaso vos sos más grande que el que hizo este pozo, que nuestro padre Jacob, para sacar agua? Y el Señor le dice, si vos conocieras el don de Dios, si vos conocieras el don de Dios, si vos conocieras lo que Dios te va a dar, lo que Dios te da, lo que Dios te está ofreciendo, por medio del Señor Jesucristo, si vos supieras lo que es la gracia, eso es el don de Dios, si vos supieras lo que es la misericordia, si vos supieras lo que es la fe, el perdón, los dones, la vida eterna, la palabra de Dios, si vos supieras, si vos conocieras el don de Dios, y si vos supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le habrías pedido a Él, y Él te hubiera dado agua viva. Esto que leí es Juan 4:10. ¿Lo podemos poner en pantalla? Está. No. Pongámoslo para que al leerlo se nos fije esto. Que la lectura de la palabra de Dios, al ser espíritu y al ser cosas espirituales, se graban en nosotros y el Espíritu nos ayuda a discernirlas espiritualmente y a ser edificados. Respondió Jesús y le dijo, si vos conocieras, cuando todavía ella no entendía, cuando todavía no llegaba a conocerlo al Señor, si vos conocieras
el don de Dios. ¿Y quién es el? Si vos supieras con quién estás hablando ahora. Si vos supieras quién te está pidiendo un vaso de agua. Si vos supieras quién soy yo, dice el Señor Jesús. Si vos supieras lo que es el don de Dios, la gracia. Si vos supieras todo lo que representa a Cristo. Le estarías dando tu vida. Si vos supieras quién es Cristo, vos le pedirías y Él llenaría tu vida de su Espíritu. Si nosotros tomáramos dimensión de quién es Cristo Jesús, estaríamos desesperados de recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso este versículo también nos muestra en qué estado estamos nosotros. Este versículo nos representa a nosotros cuánto representa Cristo en nuestras vidas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lugar le hemos dado al don de Dios? Para que sepamos la llenura del Espíritu Santo representada en Cristo Jesús. Gálatas 5:22 dice, ¿quieren saber lo que representa? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. No hay ley contra esas cosas. Nadie nos puede prohibir esas cosas. No hay un límite puesto. Porque eso es el Espíritu. El Espíritu nos hace libres. Primera Corintios 12. El Espíritu Santo vino, los llenó del Espíritu Santo, empezaron a hablar las maravillas de Dios. Porque cuanto más hablo las maravillas de Dios, más muestro que estoy lleno de Él. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, eso lo dice la palabra de Dios. 1 Corintios 12, empieza diciendo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Eso empieza diciendo el apóstol Pablo, que en realidad nos dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere que nosotros seamos ignorantes acerca de esto. Entonces dice, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones. Fíjense que dice, lenguas como de fuego vinieron y se posaron, se repartieron. Pero el Espíritu Santo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Vino del mismo lugar, del cielo. Así que, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Así que el Señor nos está diciendo, hay dones, ministerios, operaciones, todas son del Espíritu Santo, todas son de Dios. Versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Cada uno recibió algo de parte del Señor para el bien común. Cada uno recibió el don que recibió para edificar a los otros. Así que hay una parte que el Señor nos ha dado a nosotros en la que tenemos la responsabilidad y por la que vamos a dar cuenta que aporta al bien común. Que es importante. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. O sea,
es tan grande Dios y a su vez la misericordia de Él es tan maravillosa que el Espíritu Santo de Él vino a mí, pero se manifestó de una manera en particular, haciéndome parte de su reino, con una tarea a cumplir. 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo. Fíjense cómo vemos en el Espíritu Santo siempre distribuyendo a cada uno según la voluntad de Él. Pero no es una voluntad como a veces es como un capricho mío, no, está de acuerdo a la sabiduría de Dios, a la perfección de Dios, al conocimiento de Dios, al plan perfecto de Dios. ¿Qué dimensión que tiene Dios? Es una maravilla. Vuelvo a lo mismo, a lo que el Señor le dijo a la mujer. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Isaías 44. Estos son esos versículos que uno a veces tiene que tener para compartirse unos a otros también. El Señor hablándole a Israel, a su pueblo, que nosotros somos su pueblo. Dice, más ahora, así como decía, no quiero que ignoren estas cosas. Ahora el Señor decía, ahora quiero que me escuches. Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó. Así dice el Señor que te creó. Quiero que lo tomes en primera persona. El Señor quiere que escuches esto, pero el Señor que te creó quiere que escuches esto. El que te formó desde el seno materno y el Señor que te ayudará. ¿Que te ayudará para qué? Para cumplir su voluntad. Que te ayudará para que su palabra se haga realidad, para que tus hijos y tus nietos todos conozcan al Señor. Como decía hoy también lo que leímos, tus hijos. Entonces dice, Él te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún. Jesurún es justo, a quien he escogido. Él dice, pueblo de Israel, al que el Señor le dijo pueblo rebelde, contradictorio, desobediente, pecador, pero también le dice pueblo justo. En vos conviven dos, el viejo hombre y el nuevo hombre. El pueblo pecador, pero el pueblo redimido. Entonces el Señor dice, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. Y fíjense la palabra que aparece otra vez, derramaré. Escúchame. Escúchame vos, a quien yo te creé, a quien voy a ayudar. Yo ahora voy a derramar agua sobre la tierra sedienta, torrentes sobre la tierra seca, ríos de agua viva sobre tu vida. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes, y ellos brotarán entre la hierba como sauce junto a corrientes de aguas. En Isaías 32 dice, lo seco se transformará en un bosque.
ríos de agua viva. El Espíritu trae vida sobre nosotros, pero no una vida de un brote de un par de verdecitos. El Señor dice, yo traigo y derramo mi Espíritu sobre tu posteridad, torrente sobre tu vida, si vos sentís que tu vida no tiene frutos, si vos ves que tu vida se está secando, si vos ves que tu vida todavía no tiene la vida que tiene que tener, el Señor dice, es el Espíritu Santo el que trae vida. Si te falta amor, si te falta paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, deja al Señor hacer su obra por medio de su Espíritu y tu vida se va a llenar de vida. Y no va a ser un desierto de tierra árida, como dice aquí, tierra seca. El Señor le dijo a la mujer, ríos de agua viva desde tu interior van a correr si crees. Vas a brotar como entre la hierba, como sauce junto a corrientes de agua, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será plantado junto a corrientes de agua, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios por esto. El Espíritu Santo no es derramado con límites. La palabra de Dios dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Para que no vivamos en prisión. Y seguimos leyendo en Isaías 44, pero vamos a leer el versículo 8. No tembléis, ni temáis. No lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Nadie ha tenido paz. Nadie ha hecho que su vida sea abundante lejos de Dios. El Señor nos llama a escucharlo, a obedecerlo, a abrir nuestro corazón, a dejar obrar su Espíritu que ha puesto dentro nuestro. Y si nunca dejaste entrar a su Espíritu, si nunca creíste aún en Cristo como tu Salvador, si siempre esto te ha parecido una locura, hoy el Señor te llama a que te arrepientas, que le des lugar, que lo reconozcas como el único Dios, el único Señor, el único Espíritu que puede dar vida. Y le pidas que te dé vida, que te perdone, que te saque de la muerte espiritual y te dé vida. No sé cuántas oportunidades te va a dar Dios, pero hoy es una. Y es tiempo de aprovecharla. Oramos. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra perfecta que nos habla profundamente, porque vos ves en lo profundo todo lo que hay, todo lo que hacemos, todo lo que necesitamos, y querés tener comunión con nosotros. Gracias por esa vida nueva, gracias por esa vida abundante, esa agua derramada abundantemente, para que vivamos, para que seamos parte de tu pueblo, para el bien común, para que seamos de bendición entre nosotros, pero también en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras generaciones. Que estemos a la altura de las circunstancias, de los dones que has puesto en nosotros. La gloria a ti, Señor. La gloria a ti en el nombre